días, familia de la fe. Continuamos con este caminar dentro de los 5 propósitos de Dios y en esta semana estamos hablando del cuarto propósito, que es el ministerio. Otra forma de utilizar esta palabra, porque se oye como a veces un poquito distante, como en algunos lugares se utiliza el ministerio como ministro, el ministro de justicia, el ministro de la Suprema Corte, pero lo que significa esta palabra de ministro o ministerio es servir o servidor. Y entonces Dios nos llamó para ser sirvientes. Se oye muy elegante la palabra ministro, ministrar, ministerio, pero no es otra cosa más que ser sirviente, servir a alguien, servicio. Entonces me gustaría verlo a través de Efesios capítulo 2 versículo 10 en la Nueva Versión Internacional, y dice la palabra de Dios: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces venimos viendo a través de este versículo que somos hechura de Dios. Y desde antes de haber nacido ya Dios nos creó para buenas obras. Esa es la clave, buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Y entonces tenemos que entender que estos 5 propósitos, como lo he mencionado anteriormente, son necesarios en nuestra vida. Y tengamos a Cristo o no tengamos a Cristo en nuestro corazón, el deseo, el hambre, el apetito por estos 5 propósitos está ahí presente en nuestra vida. Y es por eso que hay gente que, aunque no conoce a Cristo, se involucra en organizaciones para ayudar al prójimo, para alguna beneficencia, y eso es bueno. Pero en el fondo el propósito que tienen estos propósitos es servir a Dios. Entonces Dios nos creó para servir. Y es por eso que hay gente que se apasiona y se casa así con su trabajo y no hacen su trabajo por un salario. Y es bueno, pero la cuestión está en que están buscando el llenar este propósito, el hambre que tiene su alma de este propósito de ministerio a través de su trabajo secular. Y entonces lo que sucede es que me llego a apasionar tanto por mi trabajo secular, mi trabajo normal, el cual me da un salario, que lo reemplazo por el servir a Cristo, por el servir a la iglesia. Y ahí es donde está el peligro, que entonces es así como suplir un propósito con algo ficticio, algo que no es. Entonces, debo de tener mi trabajo, puedo estar involucrado en una organización sin fines de lucro, de beneficencia, de labor social, pero no descuidar el que fui llamado para servir al cuerpo de Cristo. Y entonces lo acabamos de ver, ¿verdad? Que fuimos llamados a buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Estas buenas obras es la iglesia, es para lo que la iglesia existe. Entonces, la diferencia entre una organización sin fines de lucro, de ayuda humanitaria, es que los propósitos cambian, la razón de ser de esa organización cambia y sobre todo que no es bíblica. En la iglesia es la Biblia la que nos dirige, es Dios que le llamamos por su nombre, así Jesucristo, el que recibe la gloria. Entonces estamos llamados para servir, pero no confundir el terminar sirviendo a una causa que no sea la iglesia, que no sea Dios. Dios nos creó para servirlo a Él. El gran mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y ahí vi integrado el servirle. Si amo a Dios, le voy a servir, y dijo Jesucristo que el segundo mandamiento era parecido a este: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces es donde entra el servir a mi hermano, servir a una congregación. Entonces, servir no es servir nada más por no tener otra cosa que hacer. Tengo que buscar y esforzarme por servir a Dios primeramente y a Cristo, que es el cuerpo de Cristo, servir a la congregación
y entonces de esa manera es que logro este cuarto propósito. El día de mañana te voy a hablar de una forma sencilla para que te acuerdes y tengas en cuenta cómo servir a Dios de una manera que te apasione. Así que no te pierdas el día de mañana el devocional, donde vamos a entrar más en profundidad acerca de este propósito que es ministerio. Que Dios te bendiga. Te espero el día de mañana. Bendiciones.